y vendrán aquellos que me servirán en espíritu y en verdad. En Gálatas 3:27 encontramos: ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos en Cristo, por lo cual podemos decir de que todos aquellos que ya somos bautizados nos podemos identificar como cristianos. Sin embargo, no es únicamente ser cristianos, sino demostrar ser cristianos y vivir como cristianos, que es lo que es más importante que cualquier cosa. Hay un tipo de factores, hay un grupo de tipo de factores, de hecho, para saber un poco más a profundidad si somos o no somos cristianos, ya que este simple contexto de verdaderos cristianos o falsos cristianos ya es algo que en realidad no existe. Únicamente existen los cristianos y los falsos, los mentirosos. Una de las características más fuertes y notorias de un cristiano es aquello que dirá San Pablo: vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Esto es que, según la lógica de nosotros los que somos cristianos y los que nos esforzamos por decidir seguir el camino de Cristo, vivimos un poco más allá de esta lógica, vivimos un poco más allá de este mundo. Siempre un cristiano busca la sabiduría en su forma de actuar, más allá de los simples precedentes de este mundo, los simples acontecimientos de la historia de este planeta, de este universo, de nuestra historia propia, de los acontecimientos políticos y sociales. Es decir, una persona que perdona, que ayuda a otros, que es una persona de oración constante, precisamente como alguien que no vive para este mundo, aunque vive dentro de él, y que está a la espera de algo futuro. Seguimos el ejemplo de Cristo, como en los primeros siglos, que se les conocía como a los cristianos. Pero a los cristianos el primer nombre que reciben es de Cristóforos, que significaba vivir según el ejemplo y según la carne de Cristo, porque sufrimos como Cristo sufrió. Por eso nosotros usamos la cruz, no como un signo de derrota, sino como un signo de victoria. Hoy en día es muy triste que muchos cristianos, cuando fallece alguien y hacen algún tipo de esquela, utilizan este famoso moñito color negro, cuando en realidad ese moñito es un signo de los masones, no es un signo de los cristianos. El cristiano lo que utiliza ante la muerte, ante las dificultades, ante las enfermedades y en cualquier acto de su vida siempre es la cruz, que es el principal acto no solo de victoria, sino también de amor. En algún momento de la historia también los cristianos se identificaban con el signo de un pez, este famoso pececito que muchas veces incluso adentro se le escribe Jesús. Era el signo de todos los cristianos y lo tenían o en las puertas o en las paredes o en los pies de la puerta, que era como las personas se identificaban de que los que habitaban este hogar, los que habitaban esta casa, precisamente eran personas cristianas. El cristianismo y el cristiano es el que vive una vida de cara a Dios, confiando en Él pese a la enfermedad, la muerte, las precariedades de la vida, dando una muestra de su vida ante otros. Y precisamente en algún momento de la historia nos contarán las historias de Santa Josefina Vaquita, que nos dirá que las personas de las religiones de los dioses paganos del África se convertían al cristianismo al hecho de quedar sorprendidos e impactados de saber que mientras ellos en su cultura sacrificaban a personas preciosas, bebés y vírgenes para sus dioses, nosotros tenemos un Dios que sí ha sacrificado con su pueblo, tal y como lo dice Juan 3:16, que tanto Él amó a los suyos que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea se salve y no perezca. En primera de Juan 3:10 también encontramos que en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que ama a su hermano y que no ama a su hermano y que no hace justicia,
no es hijo de Dios. Repetir una oración constantemente pero no vivirla. Ir a la iglesia pero no ser parte de ella. Permanecer en un movimiento cuando tu fe está estancada. Y una fe sin obras no es propio de un cristiano. Al igual que leer la Biblia y no ponerla en práctica. Y precisamente la enseñanza de todo esto nos hace saber de que la única Biblia que muchas personas leerán será tu vida. El único acto de iglesia o de cristianismo que muchas personas tendrán ante sus ojos será tu vida, y por eso es tan importante ser iglesia no dentro de la iglesia sino fuera de ella. El cristiano ya no vive según la carne sino según el Espíritu, como lo dirá San Juan. El cristiano es aquel que deja que su vida deje de ser imperfecta, deja toda su vida del pasado y empieza a vivir una vida quizás no en perfección, porque como humanos seguimos siendo débiles, frágiles, como lo dirá la Escritura. Hemos depositado tesoros en vasijas de barro. En nosotros está depositado Jesucristo, que es totalmente valioso, pero nosotros somos frágiles y débiles. Pero sí hoy llevamos una vida más perfectible, que llevamos una vida siempre buscando la perfección, con respecto hacia los demás, hacia como nosotros mismos. Con el mismo respeto que nosotros damos, también lo pedimos también hacia nosotros. Ser cristiano tampoco no significa dejarte aplastar, dejarte humillar, bajar siempre la cabeza. Ese es un signo que no sé en qué momento de la historia nació, pero para nada eso significa ser cristiano. El cristiano siempre le pide su opinión a Dios en todos los proyectos de su vida. El cristiano es el que da muy poca importancia a las cosas de este mundo y no se distrae en la meta principal, que es el cielo, o en otras palabras la conquista de la santidad. Un verdadero cristiano sabe discernir, no cae en los chantajes espirituales de otra persona. Habla constantemente con Dios y de Dios como estandarte de su vida. Son conscientes de que no se puede hablar de Dios si antes no se habla con Dios. Tienen una pasión muy grande por congregarse, o sea, por asistir a la iglesia todos los días. Ser iglesia tanto fuera como dentro de ella, que sabiendo que no es lo mismo ir a la iglesia que ser parte de ella. No existe esto de yo vivo mi fe en mi casa y donde yo me arrodillo yo sé que está Dios. Esto simplemente no existe. No puedes amar a alguien si no se lo demuestras. Por eso es muy importante sentir la pasión por asistir a la iglesia, por estar congregado. Un cristiano no es el teólogo, el filósofo, el que sabe mucho. El verdadero cristiano es el que ama a su hermano, el que es signo de unión. Confía ciegamente en Dios, no importa cuántas veces hayas caído. Lo importante es cuántas veces te levantes. El amor de Dios no cambia, ni se extingue. No te canses de pedir perdón y de predicar ese perdón, porque Dios no se cansa nunca se cansa Él de perdonarte. Él cree en ti, aun cuando tú dejes de creer en ti. Dios tiene sed de ti.